En esta maravillosa ocasión queremos compartirle el tema anhelo por la palabra de Dios. Debemos nosotros desear la palabra de Dios. Dice Pedro en el capítulo 2, versículo 2 de la primera carta de Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Un niño recién nacido busca, llora para que se le dé ese alimento espiritual. Busca a la mamá, llora, llora y llora y llora. Y si ese pechito no le llega a tiempo, hasta que se pone moradito, desesperado. Y entonces la mamá corre, y cuando le pone el pecho, ya comienza a calmarse y se alimenta espiritualmente. Eso lo hace fortalecerse, eso lo hace crecer. Y el apóstol Pedro dice: para que por esta palabra crezcáis para salvación. El anhelo de nosotros crecer es para salvación. Amén. Necesitamos crecer para ser salvos. Necesitamos crecer en el conocimiento y necesitamos crecer en la práctica de la palabra de Dios. Entonces, veamos primeramente ese deseo. El salmista David dice en el Salmo 119, versículo 97, dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Y dice: todo el día es ella mi meditación. Entonces el salmista está meditando en la palabra de Dios constantemente. Todo el día es ella su meditación, la meditación del salmista. Y dice en el Salmo 19, cuán dulce es a mi paladar tu palabra. Y dice: más que la miel a mi boca. Y dice: más que la que destila del panal. El salmista se alimentaba continuamente de la palabra de Dios. La palabra de Dios era dulce para él. También se nos enseña que el Señor le dice a Ezequiel: hijo de hombre, cómete este rollo. Era un pergamino. Ahí estaba escrita la palabra de Dios en los días antiguos. Y también Juan en Apocalipsis dice que un ángel tenía un librito en la mano. Y el Señor o un ángel le manda y le dice: ve a este ángel y dile que te dé el librito y cómetelo. Eso necesitamos hacer nosotros, comernos la palabra de Dios constantemente. ¿Cada cuánto lees tú la palabra del Señor? ¿Cada cuánto te alimentas tú con la palabra del Señor? ¿Cada cuánto la lees? Es una práctica, es un hábito tuyo alimentarte con la palabra de nuestro Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5, nos exhorta el apóstol Pedro que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, de nuestra fe, de nuestra convicción, de nuestras doctrinas. ¿De dónde crees tú eso? Te van a preguntar: ¿por qué te basas en eso? ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué estás esperando la venida de Cristo, por ejemplo? Entonces debemos estar preparados para dar respuesta al que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Amén. Los nutrientes de la palabra del Señor, ¿cuáles son? Uno de ellos es sabiduría. Cuando tú te alimentas con la palabra del Señor, adquieres sabiduría. Lo puedes leer ahí en el Salmo 119, del 97 en adelante. El salmista va diciendo: me has hecho más sabio que los viejos, más sabio que mis enemigos, más sabio que mis consejeros, con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Él se alimentaba con la palabra de Dios y adquirió de ella sabiduría. Otra cosa que nos da como nutriente la palabra del Señor es fe. El apóstol Pablo habla en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra nos imparte fe. Entonces necesitamos alimentarnos con la palabra constantemente, alimentarnos
con la palabra nos da sabiduría y la sabiduría se transforma en temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que cuando nosotros conocemos la palabra dice, esto no se ha de hacer. Y cuando tú te encuentras en un momento de que vas a pecar, entonces te recuerdas la palabra y esa palabra te redarguye y dice, esto no lo hago porque esto ofende a mi Dios. Entonces no lo vas a hacer, no vas a pecar. Quiere decir que andas en el temor de Dios. Job 28:28, el conocimiento del Señor, hablando, dice, la sabiduría es apartarse del mal. La sabiduría es decirle no al pecado. Job 28:28, Proverbios 1:7, los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero los entendidos, los sabios, son los que tienen temor de Dios y se apartan del mal. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que guardan sus mandamientos. Necesitamos el nutriente de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da carácter. Cuando nosotros vemos la vida de los hombres de Dios, como Pablo, como Pedro, como toda esa gente de Dios, nosotros necesitamos seguir esos pasos, seguir esa conducta de ellos. Nosotros necesitamos seguir ese ejemplo. Por eso está escrito la vida de Job, la muerte de los apóstoles ahí en la palabra de Dios, para mostrarnos que nosotros debemos también tener convicción. Los jóvenes hebreos fueron echados al horno de fuego. Daniel fue echado al foso de los leones. Nosotros debemos estar dispuestos a padecer por Jesús también. Amén. Entonces la palabra nos transmite carácter para soportar las pruebas. Lo último que te quiero mencionar son cuáles son los efectos de la palabra. Entonces la palabra en nosotros produce un efecto cuando tú la escuchas, cuando tú la escudriñas, cuando tú la lees, cuando tú la meditas. Esta palabra te va dando sabiduría, te va dando dirección. Josué 1:8 dice al final de Josué 1:8, harás prosperar tu camino cuando medites en la palabra día y noche y la pongas en práctica. Lo mismo dice el Salmo 1:3, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que das tu fruto en su tiempo, tu hoja no caerá, y entonces, y todo lo que haces prosperará. Amén. Cuando meditas en la palabra de Dios, debes tener un deseo ardiente por la palabra de Dios. No recuerdo ahora exactamente, a una de las iglesias Pablo le dice, cuando nosotros llegamos y les anunciamos el evangelio, recibisteis la palabra no como palabra de nosotros, sino según es en verdad la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces necesitamos alimentarnos con la palabra del Señor. Los efectos es que vas a crecer para salvación. En la segunda carta de Timoteo 3:16 y 17 nos habla que la Escritura te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego sigue diciendo, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí hay conocimiento en la palabra de Dios, aquí hay dirección, aquí hay instrucción sobre lo que es matrimonio, sobre lo que es la paternidad, sobre lo que es el trabajo, sobre lo que es el manejo de las finanzas. Aquí hay en la palabra de Dios todo el conocimiento que nosotros necesitamos sobre los ángeles, sobre los espíritus, sobre la oración, sobre todo lo que nosotros necesitamos conocer. Ahí está, todo lo que es básico para nuestra vida, ahí está en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, te exhorto en el nombre de Jesucristo a que te alimentes con la palabra del Señor. Tienes que agarrar tu Biblia todos los días, especialmente por la mañanita, que tu mente está fresca, cuando te acabas de levantar y ya tu mente está despejadita. Agarra y cómete un capítulo, 2 o 3 o 4 o 5 de la palabra de Dios, medita en eso te va a fortalecer, eso te va a guiar, eso te va a ayudar, eso te va a bendecir.
Que Dios te bendiga.